mañana a José Hidalgo Payares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Y vamos a hablar con el Javier para ver si tú, Jaime y Andrea, que no han preguntado, y Bolo, comienzan en acciones para el desarrollo económico y productivo del país. Javier, arranque usted, por favor, con el señor Hidalgo, que tiene la amabilidad, José Hidalgo, de estar con nosotros. Gracias, Eduardo. ¿Cómo le va, estimado José? Buenos días. Un gusto tenerlo acá en el panel de I99. ¿Cómo anda? Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un gusto conversar con ustedes. Bienvenido. El panorama económico del Ecuador frente al crecimiento que pueda tener en el Producto Interno Bruto y el crecimiento del país este año es bastante preocupante porque los organismos internacionales o multilaterales hablan del 0.8 en este 2024, un crecimiento que no significa absolutamente nada tras lo que hemos venido arrastrando en los últimos años, antes y post pandemia. Bueno, y en realidad hay escenarios incluso más pesimistas. El Fondo Monetario estima un crecimiento para este año de apenas 0,1%. Nosotros en Cordes somos ligeramente más optimistas, creemos que va a llegar al 0,5%, pero el problema es que las señales que estamos viendo ya en algunos indicadores, digamos, de alta frecuencia, no son buenas. La recaudación del IVA, por ejemplo, que es un impuesto altamente relacionado con la actividad económica y con el consumo, en el primer trimestre del año, cuando todavía la tasa estaba en 12%, ya mostró una recaudación menor que en el primer trimestre del año anterior, lo que estaría reflejando una contracción en la actividad económica, principalmente en el consumo. De hecho, el consumo privado, según cifras del Banco Central, ya se contrajo en el último trimestre del año pasado y realmente no vemos señales por las cuales eso podría haber mejorado en el primer trimestre de este año. Las cifras laborales tampoco son buenas, seguimos con niveles de informalidad récord, alrededor del 54-55% de los trabajadores, con un empleo adecuado que apenas ronda el 34-35% de la población económicamente activa, con un sector fiscal todavía bastante problemado, digamos, porque si bien el incremento en la tasa del IVA, con lo cual yo, dicho sea paso, estoy totalmente de acuerdo, pero hay que reconocer que eso trae un efecto nocivo en el consumo en un primer momento porque incrementa los precios de algunos productos, pero decía, pese a ese incremento en la tasa del IVA y algunos impuestos nocivos que se generaron en la última reforma tributaria, por ejemplo, los impuestos ya casi confiscatorios a los bancos y cooperativas o los impuestos a las utilidades de las empresas, pese a todo eso, el gobierno sigue acumulando atrasos. Entonces, la situación fiscal podría mostrar alguna mejora gracias a los desembolsos que empiecen a llegar del Fondo Monetario y otros multilaterales. De hecho, la CAF le dio al Ecuador 800 millones como una especie de crédito puente que van a tener que ser devueltos una vez que llegue el dinero del Fondo Monetario. Pero tenemos que estar conscientes los ecuatorianos que, lamentablemente, el incremento del IVA no ha sido suficiente. Yo no estoy proponiendo más incrementos impositivos, ni mucho menos, pero sí hay que saber que el ajuste fiscal, ya sea a través de reducción de subsidios o de recorte del gasto público, lamentablemente es una tarea que todavía está pendiente. Y cuando hablamos del recorte del gasto público, estamos hablando de achicar el tamaño del Estado. Del Estado completo, pero porque muchas veces se malinterpreta en el sentido de que el único que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno central. Y yo estoy seguro que el gobierno central todavía va a encontrar espacios de eficiencia en los cuales recortar u optimizar el gasto público. Pero al sector público ecuatoriano lo conforman también los municipios, las prefecturas, juntas parroquiales, seguridad social, empresas públicas. Y de hecho, por ejemplo, que es un tema sobre el que nosotros quisiéramos que se debata más a profundidad, las transferencias que reciben de manera automática los GAD, ¿no es cierto? Que son un porcentaje de los ingresos tributarios y petroleros que recibe el presupuesto del Estado. Muy pocas veces sabemos en qué terminan esos recursos. Lamentablemente podremos tener auditoría o seguimiento de cuentas o rendición de cuentas, perdón, de tal vez los municipios grandes, algunos medianos, pero vaya uno a saber en qué gastan los pequeños. Y estoy convencido de que la mayor parte de ese gasto seguramente es gasto corriente, que por lo tanto también implica una ineficiencia que podría ser combatida, digamos, o enfrentada. ¿De qué manera podemos hablar o sentir los ecuatorianos que hay una salida a este problema económico? ¿Por decisión política o porque no hay la acción necesaria? A ver, yo diría que en parte es por tema político, en parte es por los propios ecuatorianos. Usted recordará, por ejemplo, en la consulta popular última, hubo una mayoría de preguntas relacionadas con el tema de seguridad, pero 2 preguntas
en mi opinión, muy relevantes en materia económica. La primera era volver a permitir el trabajo por horas y la segunda era permitir que el Ecuador nuevamente, que el Estado ecuatoriano solucione sus eventuales diferendos con inversionistas extranjeros en centros internacionales de arbitraje. La primera pregunta, en caso de haber sido aprobada, hubiera ayudado a mejorar las cifras del mercado laboral que, como describí brevemente al inicio de la entrevista, son lamentablemente muy pobres y hubieran favorecido sobre todo a personas que no tienen empleo y que buscan un empleo parcial, digamos, un estudiante que está en la universidad, ¿no es cierto? No tiene 8 horas disponibles para trabajar, pero si le contratan por 3 o 4, ya empieza a ganar experiencia y podría mejorar su situación. Y el segundo tema se enmarca además en un contexto en el cual el Ecuador, que ya venía siendo el país o uno de los países con la menor inversión extranjera en toda la región, el año pasado registró un récord negativo, apenas 370 millones de inversión extranjera en todo el año, en parte por una debilidad institucional que sufre el Ecuador, y lo cual lleva a los inversionistas a decir, a ver, pero si yo llevo mi plata a ese país, me peleo con el Estado, ¿dónde voy a poder solucionar ese conflicto? En cortes nacionales, bueno, ya sabemos lo que es la justicia acá, lamentablemente. En cortes regionales, habrá que ver qué tan dispuestos están ellos a aceptar eso. Y la verdad es que haber vuelto a centros de arbitraje internacional habría mejorado, no digo que con eso hubiéramos sido ya los grandes receptores de inversión extranjera, pero hubiera mejorado el panorama para los empresarios. Entonces, lamentablemente, por no solo el lado político de muchos partidos que se oponen a cambios estructurales innecesarios para la economía, sino que también la propia sociedad ecuatoriana parece no estar muy al tanto de los problemas estructurales que tenemos para crecer de manera sostenible. Sin inversión extranjera o inversión en general en nuestro país, por la falta de seguridad o por el tema de la seguridad jurídica, por el tema de la seguridad inclusive interna de la ciudadanía, por la serie de desinstitucionalización que tiene el Ecuador, esas inversiones no vienen a nuestro país, van al norte y al sur, que nos dan, creo que 10-1, si no me equivoco, y eso, dice uno, y entonces, ¿cómo logramos generar empleo? ¿Cómo logramos que la inversión venga y se establezca en nuestro país para la generación de empleo? Que es fundamental. Esto no es no es que se necesitan 200 millones, el Ecuador necesita más de 40.000 millones de dólares en inversión para generar empleo y cubrir esos 6 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo hoy en día. Y a las causas que usted con mucha razón ha mencionado, de temas institucionales y políticos, de la seguridad, obviamente, se suma también, lamentablemente, el tema fiscal, en el cual los economistas somos muchas veces demasiado insistentes. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted recuerda, en el año 2019, una reforma tributaria del año 2019, se estableció un impuesto temporal a las ventas de las empresas durante 3 años, ¿cierto? De las grandes empresas. Entonces pagaron ese impuesto en 2020, 2021, 2022. En la reforma tributaria de 2021 se estableció un impuesto temporal, en este caso al patrimonio de las grandes empresas, que se pagó en 2022 y en 2023. En la reforma tributaria de 2023 se estableció un impuesto temporal a las utilidades de las empresas que se pagó en 2024. Entonces, muchas empresas, sobre todo las medianas y grandes, vienen 5 años seguidos de pagar algún tipo de impuesto temporal. ¿Y cuál es el mensaje que envía eso al inversionista? O bien no lleves tu plata al Ecuador porque te van a caer con algún impuesto temporal, o bien para el inversionista local no crezcas, porque ese tipo de impuestos generalmente recaen sobre las empresas medianas y grandes. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Quédate en tu tamañito, con pocos empleados, no aspires a llegar a un tamaño mayor, a exportar, a tener una mayor cuota de mercado, porque tarde o temprano te va a caer algún tipo de impuesto. Y esto es consecuencia de tener un Estado que permanentemente, de manera estructural, tiene ingresos inferiores a los gastos. Y por eso es lo que yo dije también, que lamentablemente el tema del ajuste fiscal, si bien el Ecuador tomó un paso muy importante con el incremento del IVA, sigue siendo una tarea incompleta. Le voy a dar paso a Jaime Velázquez, estimado José, para que pueda continuar con el diálogo. Jaime, adelante, por favor. Gracias, Javier, y José, bienvenido. La verdad es que, escuchándolo, sí, estamos todos claros que tiene que reducirse el gasto en el gobierno. El tema está en que durante los últimos 5 gobiernos no han podido hacerlo, más bien lo han aumentado. Y por más que quieran hacerlo, no se puede, según palabras de algunos ministros que pasaron por esa cartera de Estado, ministros de Finanzas, e inclusive presidentes, que dicen que
es prácticamente complicado porque la excusa es que el 80% va a los médicos, a los policías y a los profesores. Entonces, ante eso, ellos no pueden reducir aparentemente el Estado central. En el tema de GATS, particularmente, hay GATS que no tienen ni siquiera para pagar los servicios básicos. Es decir, si hay ciertos GATS que son grandes, como Guayaquil, Quito, y hay una ley propuesta que se hagan regiones para ser un poco más de equitativo, que no se ha aplicado hasta el momento. Pero el tema está con este panorama. ¿Cómo hacer acciones para el desarrollo del Ecuador? Porque la verdad es que esa es una de las opciones, creo que Cordes, para tratar de dar una solución en un momento dado a los políticos de turno que están en el gobierno. Lo escuchamos, mi querido José Hidalgo. Sí, muchas gracias, Jaime. Y la verdad es que, obviamente, y esto hay que reconocerlo, las propuestas que nosotros o otros colegas economistas podemos hacer siempre se basan en sugerencias técnicas que, sin desconocer, sí dejan un poco de lado el tema político, ¿no? Porque una cosa es proponer, digamos, una revisión integral del subsidio de los combustibles, ¿no es cierto? Que sería una buena medida de ajuste fiscal porque se trata de un gasto ineficiente, inequitativo, que promueve la contaminación ambiental, pero tenemos que tomar en cuenta los antecedentes de lo que fue octubre de 2019 y junio de 2022, como para saber que una medida que desde lo técnico puede sonar adecuada, tiene consecuencias políticas que muchos gobiernos no quieren enfrentar. Pero centrándonos, digamos, en lo que los economistas podemos sugerir, yo sí diría que hay que hacer una revisión integral del tema de los subsidios, no centrándonos exclusivamente en gasolina, sino también en el diésel, obviamente con los mecanismos de compensación necesarios para compensar, perdón, la redundancia, a los hogares de menores ingresos y que no sufran un deterioro significativo de su poder de compra. Creo que hay que revisar de manera integral el gasto, insisto, de todo el sector público, porque lo que usted menciona es muy real. Hay municipios que no tienen ni para los servicios básicos, pero eso se debe a dos temas principales. El primero es que el gobierno se atrasa recurrentemente en las transferencias a los municipios, ¿no es cierto? Y el segundo, que no es menos importante, es que muy pocos municipios generan sus propios ingresos. Digamos, en Quito se cobra impuesto predial, seguramente en Guayaquil, en Cuenca, en algunos municipios grandes, y ese impuesto propio tiene un peso relativamente alto en los ingresos totales de esos municipios. Pero otros municipios no generan prácticamente ningún ingreso y son absolutamente dependientes del presupuesto general del Estado. Entonces también habría que decirles, oigan, ustedes también, porque la plata que reciben del presupuesto del Estado en principio debería servir para gasto de inversión, y eso a su vez nos ayudaría a mejorar la otra variable que mencionamos ya en esta entrevista, que es una inversión absolutamente insuficiente, porque yo quisiera decir, sí ha habido un ajuste fiscal en el sentido de que llegamos en 2014 a tener un gasto público del 44% del PIB, récord en la región, el salto que había dado el Ecuador entre 2007 y 2014. Pero a partir de la reducción del precio del petróleo, el gasto empezó a contraerse y estamos actualmente más o menos en 36, 37, que sigue siendo muy elevado, pero el gasto que se ha contraído es el gasto puntualmente de inversión, y eso se siente en la actividad económica. Yo con esto no estoy defendiendo ni mucho menos la calidad de la inversión que se haya hecho en años anteriores, que muchas veces estuvo sujeta a corrupción, a mala ejecución de las obras, pero la verdad es que sí necesitamos nosotros y cualquier economía un monto mínimo de inversión pública que favorezca al ambiente de inversión privada. Digamos, tener buenas carreteras, tener buenos puertos, favorece a la inversión privada. Obviamente ahí también están las alianzas público-privadas. Y esta última, para no extenderme mucho en la respuesta, creo que es una herramienta que podría favorecer en un contexto de estrechez fiscal y de necesidad de seguir ajustando a la inversión en sectores estratégicos. Es decir, se mencionó justamente antes de que yo me conectara, lo que ustedes estaban debatiendo, de cuánto podría colaborar el sector privado en la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto? Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, en el mantenimiento o la construcción de vías importantes. Digamos, ¿por qué no concesionar desde la construcción una carretera Quito-Guayaquil? ¿Por qué esperar a que el Estado lo tenga que hacer? ¿Por qué no se fomenta también la inversión en otro tipo de sectores? ¿Por qué la Constitución ecuatoriana prohíbe, o prácticamente no prohíbe, pero desalienta mucho la participación del sector privado en sectores estratégicos? Entonces, sí hay temas que yo creo que vienen, lamentablemente, de la mano con la Constitución que tenemos vigente, que limitan la inversión y la participación del sector privado en la economía, y eso, insisto, en una economía con una situación fiscal precaria, es difícil
pensar en un repunte de la inversión si es que no hay una participación privada. Hasta ahí correctísimo, José, y comparto mucho lo que usted dice. El problema está en que es una camisa de fuerza, entonces para cualquier presidente que se siente en el sillón en Candela, porque no va a poder cambiar las cosas. La realidad es que los sectores estratégicos no se modernizan porque efectivamente las leyes no permiten la inversión extranjera, o mejor dicho, la inversión particular o privada. Segundo, tenemos una constitución que prohíbe y desalienta la inversión privada en sectores estratégicos. Entonces, lo que usted me está diciendo es que hay que cambiar la constitución primero que nada, antes que poder hacer cualquier otro cambio, porque por más que se quiera hacer, la intención está, pero no se puede por la manipulación legislativa y la manipulación política de los temas específicos. Esa es la realidad, o al menos es el resumen que puedo sacar de sus palabras, mi querido José. En gran medida sí, o sea, yo lo digo que podría tomarse otras medidas paralelamente, pero claramente la Constitución actual y muchos de sus artículos constituyen una traba a la inversión. El presidente Noboa intentó, introduciendo esas dos preguntas en la consulta popular, cambiar un par de temas que, insisto, para mí eran relevantes desde el punto de vista económico. Lamentablemente, al propio gobierno le faltó pedagogía. ¿Quién del gobierno salió a decir, oigan, no es cuestión de darle voz únicamente a los sindicatos que defienden a cierto porcentaje minoritario de trabajadores, porque ya sí sabemos que la mayoría son informales, entonces ya de por sí los sindicatos representan una minoría y yo que soy empleado formal no me siento representado por los sindicatos. Entonces, ¿por qué no haberle dado voz, por ejemplo, a las personas que podrían haberse visto beneficiadas del trabajo por horas? ¿O por qué no haber explicado lo que significaba para el ciudadano de a pie tener una mayor inversión extranjera? Porque si simplemente nos dejamos guiar por voces que dicen, no, lo que pasa es que eso es vender la soberanía, que el Estado vaya a los centros de arbitraje. Bueno, la verdad es que si es que nos comparamos con países vecinos que reciben, en lugar del 0,3% del PIB que recibimos nosotros el año pasado de inversión extranjera, 3, 4, 5% del PIB, bueno, las posibilidades de trabajo en esos países también son mayores que en el Ecuador. Entonces, hay que cambiar la Constitución y para hacerlo, sí se necesitaría, no sé, porque no soy abogado, pero si es que la vía es una nueva consulta popular, que previo a la consulta o previo a la votación se haga algo de pedagogía de las ventajas que podría traer esas reformas, no para la macroeconomía, que para muchas personas es un tema lejano, sino para el ciudadano de a pie. El problema es los ecuatorianos, mi querido José. Ese es el problema básico. Pero bueno, esperemos que eso cambie. Ahora paso a Andrea González, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Andrea, nos escuchamos. Buenos días, José, ¿cómo vas? Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Aquí leyendo cifras, totalmente de acuerdo contigo. El problema es cómo analizamos el rol del gobierno. El gobierno no debe ser un generador de riqueza, sino se supone que un repartidor de, y al final del día dejarnos producir empleo y trabajar para pagar impuestos, cosas que se olvidan. El tema de los gobiernos autónomos descentralizados sin generación de recursos propios es un problema a corto, mediano y largo plazo que debe solucionarse, y a mí como ingeniera en medio ambiente me preocupa de sobremanera todas las trabas que tienen las grandes empresas, por ejemplo, de energías limpias como la geotérmica, para ingresar al país debido justamente a la estructura de leyes que se tiene, donde los sectores estratégicos, como tú dices, son utilizados en el muñequeo de esta palabra que tanto divulgaron a diestra y siniestra, soberanía, y al final del día, pues, creo que somos menos soberanos que nunca. Yo quería conversar dos preguntas puntuales contigo. La primera, a mí siempre me ha llamado la atención este número tan grande de inversión extranjera directa que entra a Ecuador desde Uruguay. Entiendo que, por ejemplo, dentro de la participación del último trimestre, Chile tiene un 25.3% de toda esa inversión extranjera directa que entra al país, principalmente por el tema minería, pero también tenemos una inversión muy fuerte desde Uruguay que, si mal no recuerdo, está enfocada más en el tema agricultura. ¿Cómo crees que se puede seguir protegiendo esta inversión extranjera que actualmente ya está en el país y que es lo que nos está entrando, por así decirlo? Esto basado en el reporte del Banco Central, ¿no? Sí, no, y de acuerdo. Si no me equivoco, Andrea, Uruguay tuvo una participación récord en 2022. Creo que fueron, no sé, el 80% de la IED, pero Ajá. lamentablemente, y esto es obviamente una mala noticia, si no me equivoco también porque no hubo un detalle muy minucioso del Banco Central, se trató sobre todo de una inversión contable, es decir, de un activo que ya existía en el país y que simplemente pasó de manos y que no implicó, por lo tanto, la creación de nueva infraestructura y la creación de nuevos puestos de trabajo. Entonces me parece que es un tema sobre todo más contable.
Uruguay en general a nivel internacional, de hecho por el tamaño de su país y de su economía, si bien es una economía en términos per cápita mucho más desarrollada que la nuestra, es una economía pequeña porque son apenas 3 millones de habitantes, no es un gran inversionista. Lo que tendríamos que hacer es buscar atraer a los grandes inversionistas, y eso están en las grandes economías. Pero obviamente, ¿cómo se le puede decir a un inversionista norteamericano, alemán, español, oye, ven al Ecuador, pero si tú te enfrentas con el gobierno, ojo que la justicia que va a solucionar tu diferendo es la justicia ecuatoriana, o en el mejor de los casos, no sé, la justicia en un centro de arbitraje en Brasil o en Argentina o en Bolivia, cuyas tendencias políticas también son bastante variables, lamentablemente, cuya institucionalidad, tal vez no tan débil como la de Ecuador, tampoco es la más fuerte. Y por el otro lado, el tema este de que en los sectores estratégicos el Estado siempre tenga que tener una mayoría, yo diría, desconoce lo que pasa o ignora lo que está pasando, incluso en países tan cercanos como Colombia, Así es. cuya empresa de petróleos, Ecopetrol, es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa con administración privada y sobre todo con una gobernanza privada, es decir... Al igual que su electricidad, que también es público-privada, no solamente pública. Exacto, y no pasa como en el Ecuador, que Petroecuador no tiene balances auditados. Entonces, eso, por ejemplo, en Ecopetrol no pasaría nunca. Si es una empresa que cotiza en bolsa, obviamente tiene que tener balances auditados. Así es. Y todo ese tipo de... Entonces, si es que yo soy una empresa de servicios petroleros, empezar a trabajar con Petroecuador tal vez no sea tan atractivo porque finalmente la imagen que la empresa estatal ecuatoriana está dando al exterior no es la más todos confiable. estos años al exterior, realmente, Sí, claro, es de corrupción, es de justamente de mal manejo. Y ¿cómo se rompe con este concepto que todo lo privado es malo y todo lo público es bueno, a pesar de no querer ver los datos porque los números están ahí? Lamentablemente tuvimos un adoctrinamiento y un estado de propaganda que duró 10 años. Obviamente, esto no ha ocurrido solo en Ecuador. Yo diría, hay países donde la izquierda sigue teniendo un peso importante. Argentina es uno que yo conozco más o menos cerca porque viví muchos años allá, y allá también el discurso de la izquierda tiene un peso muy fuerte en la sociedad, y bueno, así le está yendo a Argentina, ¿no? O sea, no es, digamos, un ejemplo a seguir en materia económica. Yo sí creo que ahí nuevamente hace falta primero una pedagogía de parte de los gobiernos en el sentido de que el sector privado no es un rival, sino un aliado del desarrollo de los países. Y por otro lado también que el sector empresarial, en este caso ecuatoriano, dé ejemplo, ¿no? O sea, yo sí creo que hay excelentes empresarios que, por ejemplo, cumplen con sus obligaciones tributarias al día, que saben que si el Ecuador tiene que hacer un ajuste, no puede ir únicamente por el lado del gasto, sino que tiene que complementarse con un incremento de impuestos. E insisto, aquí yo no defiendo para nada, sino que más bien condeno los impuestos temporales, pero tenemos que tener ingresos tributarios suficientes, y muchas veces vemos a voceros gremiales quejándose de que les aumenten los impuestos o quejándose de que les retiren subsidios porque dicen que su competitividad depende de los subsidios. Entonces, ese tipo de mensaje también me parece que no va de la mano con un sector privado que esté preocupado, obviamente por generar rentabilidad, porque es la razón de ser de cualquier empresa, pero también por generar un ambiente de desarrollo en el país en el que están trabajando. Entonces sí social, creo que es un compromiso o una tarea del gobierno y del propio sector privado lavar la imagen de las empresas. Coincido contigo, José, que en realidad nos quedó debiendo la comunicación de estas dos preguntas tan cruciales. En lo personal, fui una de las principales promotoras durante campaña del cambio a la flexibilización de nuestro sistema laboral, comenzando por el trabajo por horas, justamente para abrir a la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que trabajan por horas en estos momentos online desde su casa en empresas internacionales. Y lo mucho que eso hubiese podido ayudar a un sistema de seguridad social que está muriendo a falta de que justamente seamos los jóvenes quienes invertimos en algo en la seguridad social. ¿Qué es eso? Social. Una parte es para lo social, para quien no tiene, y otra parte es para mí, concepto que muchas veces no queda claro en el electorado. La última pregunta, porque creo que ya mismo me miran, me da mal de ojos por aquí. Cuando tú estás en guerra, el proteger tu economía local se convierte en parte de la receta para poder continuar en guerra. No nos vayamos tan atrás como la Segunda Guerra Mundial, pero definitivamente yo veo una tendencia en estos países que, bueno, pasan en guerra mucho más que Ecuador, como por ejemplo Estados Unidos, de promover el consumo local de una manera muy enfocada, muy estratégica, o sea, es algo de lo que se preocupan mucho.
podemos quedarnos hablando horas del efecto que tiene el consumismo desmedido y excesivo en la salud y el planeta, pero ese no es el punto. Es el promover en una economía como la de Ecuador, que necesita que se promueva. Esta economía de guerra, como le he puesto yo, no sé si el término es lo correcto, ¿crees que se va más por el lado de que sean las alcaldías, las prefecturas, quienes puedan darle a la ciudadanía un lugar seguro donde las economías locales se puedan mover? ¿O le corresponde al gobierno entonces militarizar aquellos lugares de las ciudades y de los recintos donde se mueven economías? Porque como guayaquileña yo siento que Guayaquil está muriéndose económicamente. ¿Cómo protegemos las economías locales? Porque todo bien con la inversión extranjera, pero localmente también hay mucho que se puede hacer. Sí, y lamentablemente tú acabas de mencionar un tema para el cual obviamente no quisiera proponer una respuesta porque no soy experto, pero si es que tú tienes que cerrar, digamos, en Esmeraldas, con algún cantón con una alta conflictividad, tu negocio a las 5 de la tarde porque a las 6 ya oscurece y tienes miedo de que te vacunen, lo que se puede hacer ahí a nivel de alcaldía creo que es poco, porque finalmente la seguridad es una tarea que compete al gobierno central. Entonces, a ver, yo dividiría la respuesta en dos partes. Por un lado, el consumo interno, obviamente se tiene que promover el consumo de lo propio, pero digamos, sin caer en el extremo de querer prohibir las importaciones como se hizo en su momento. Totalmente, claro. Porque finalmente las importaciones y la competencia son lo que permite que un sector económico mejore y que obviamente el producto que lleva al consumidor final también sea mejor. Y por el lado de la producción ecuatoriana, a ver, como dije, dejando de lado el tema de seguridad que tú has mencionado, pero en el cual no quisiera entrar porque soy un ignorante completo, creo que la productividad o la producción ecuatoriana, si bien tenemos un mercado no tan pequeño a nivel regional, sí es un mercado absolutamente marginal en el contexto mundial. Entonces, sí creo que la principal opción sería buscar posicionar de mejor manera a los productos ecuatorianos en el exterior. Y yo, por ejemplo, en eso estuve muy de acuerdo con lo que hizo el ministro Prado en el gobierno anterior, de fomentar la firma de acuerdos económicos, pero que todavía nos falta obviamente uno con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Y esos acuerdos, en la medida en que no impliquen una desgravación absoluta, desprotegiendo industrias sensibles, sino dándoles un periodo de adaptación, creo que son la medida idónea o la herramienta, idónea para buscar nuevos espacios para la producción, ya que, insisto, el mercado doméstico, si bien somos 17 millones de personas, dentro de una economía mundial de más de 7.000 millones, somos una parte muy chiquita. Buenísimo, José. Muchísimas gracias. Le cedo el paso a Bolo, que está aquí En la listo. parte final, Bolívar En la parte final. Gracias. José, interesante el tema de Uruguay. Mira, yo no sabía que Uruguay a nivel de arroz es el primer productor a nivel de América Latina y cuarto a nivel mundial. Y digo esto porque los ecuatorianos nos caracterizamos, al igual que consumimos el encebollado o platos tan exquisitos de nuestra gastronomía, siempre lo acompañamos con arroz y sin embargo hay periodos, al menos acá en la costa, en que terminamos importando arroz del Uruguay. Entonces, a mí lo que me llama la atención y también me desalienta en el caso, por ejemplo, de Perú, de Chile, de Bolivia, que no tienen petróleo, pero sin embargo ellos trabajan, producen, mejor dicho, excavan y extraen minerales, principalmente el cobre, el oro, plata, en fin. Y nosotros acá debemos ya, creo, quitarnos el membrete de país petrolero, porque la producción creo que se encuentra en 400.000 barriles diarios. La refinería Esmeraldas es una frustración, la estructura petrolera y de producción también en el Ecuador, caída. Y digo, si estamos viviendo el hecho de ir a tocar puertas afuera ahora entiendo que el Fondo Monetario nos va a destinar 4.000 millones de dólares, yo aspiro que al menos se invierta algo en reactivar la producción económica de este país. ¿Por qué no podemos partir del petróleo? Ya que en el tema de matriz productiva lo hemos intentado todo, no hemos llegado a nada. Bueno, volvamos a los orígenes, volvamos al petróleo como punto de partida para poder incentivar otros sectores. ¿Cuál es tu criterio al respecto? A ver, muchas gracias, Bolívar. Yo, de hecho, estoy muy de acuerdo en que se tiene que fomentar, de momento, una explotación petrolera, digamos, lo más limpia posible, pero aprovechar los recursos que tenemos, porque estamos
algo por encima de los 400.000 barriles diarios, pero con el riesgo de que con el cierre del Yasuní, que se decidió en la consulta popular del año pasado, esa producción caiga más o menos en 10 o 12%, afectando no solo al sector fiscal, sino el crecimiento de la economía en su conjunto, porque un fisco con menos recursos tiene menos capacidad de pago. Para eso volvemos obviamente a lo que ya conversamos antes de los incentivos que se da a las empresas, en este caso del sector petrolero, para venir al Ecuador. El expresidente Lasso en su momento quiso retomar los contratos de participación para no tener únicamente contratos de prestación de servicios, pero la Corte Constitucional dijo que ese cambio, que formaba parte de una ley que no era de esa materia, no era viable justamente porque no estaba respetando el principio de unidad de materia en lo legal. Entonces, el sector petrolero claramente es un sector del cual la economía en su conjunto sigue siendo muy dependiente, es el primero o segundo producto de exportación, dependiendo de que también le vaya al camarón, y también uno de los principales factores para los ingresos fiscales, sí, de los generadores de ingresos fiscales, perdón. Pero usted mencionó el tema de Uruguay y de Chile, por ejemplo, que son países que no tienen petróleo y que claramente les va mejor en lo económico que a nosotros. Y yo creo que de esos países hay que destacar que no ven con malos ojos a una buena agroindustria. Porque aquí nos hemos acostumbrado a pensar que ser un país desarrollado implica únicamente tener industria metalmecánica, ¿no es cierto? Entonces, grandes inversiones en ensamblaje de autos, por ejemplo, y la principal firma que ensamblaba autos de acá ya anunció el cierre de sus operaciones, si no me equivoco, para agosto. Y tenemos economías desarrolladas a nivel mundial, para no hablar ya únicamente de la región, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es un país prácticamente agrícola y ganadero, también, y ya quisiéramos nosotros tener el nivel de vida que tienen en ese país. Entonces sí creo que más allá de fortalecer al sector petrolero y poder aprovechar un recurso que ha dado impulso al desarrollo del Ecuador en los últimos 40 años o 50 años, sí es importante también que veamos con mejores ojos, sin desprecio, sin sentirnos menos por ser agrícolas, a un sector al cual, dándole el valor agregado necesario, puede generar exportaciones, puede generar muchos puestos de trabajo y puede sacar a la gente del campo de condiciones de vida que muchas veces son realmente pobres hacia mejores estándares. Entonces, creo que el Ecuador debería enfocarse sobre todo en sus ventajas competitivas que vienen por el lado agrícola y por ahí también algo del turismo. De acuerdo completamente, José. Sí, hay que apuntar al campo. Y con esto remato solamente como conclusión. En todas las campañas presidenciales, todos los candidatos apuntan al campo. Una vez que llegan, se olvidaron del agricultor. Gracias, José Hidalgo, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Igualmente. Perfecto, y con esto vamos a pagar el corte comercial. Ya está con nosotros Marcelo Salame. Vamos a conversar con él.